Bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Kastner y Greenblatt visitaron ya Jordania y Arabia Saudí para impulsar el desconocido plan de paz de Trump. Estados Unidos responsabiliza a ONGs de su retirada del Consejo de Derechos Humanos por estar en contra de los cambios propuestos. Nueva protesta ahora en Belén por las sanciones de la Autoridad Nacional Palestina a Gaza y sus empleados. El Museo Judío de Berlín explora la historia de muchos objetos ceremoniales judíos en su haber. Estos son los asuntos del día de hoy. Volveremos después con la agenda tras estas noticias para hablar con Raquel. Ahora les hablamos de los dos enviados de Trump para negociaciones en Oriente Medio, Jared Kushner y Jason Greenblatt, que se han reunido este miércoles con el príncipe heredero y hombre fuerte de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para abordar el conflicto entre israelíes y palestinos, así como las relaciones bilaterales, además de la necesidad de facilitar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y los esfuerzos de la administración Trump para facilitar la paz entre israelíes y palestinos. El día anterior, los emisarios se reunieron en Jordania con el rey Abdalá II para hablar de posibles iniciativas con las que facilitar el acercamiento entre israelíes y palestinos en aras de la paz en la zona, al día siguiente de que Abdalá II se viese con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump ha afirmado en varias ocasiones que trabaja en un plan para relanzar el diálogo sin que por ahora haya dado detalles al respecto. Sí, me imagino que también es un poco difícil ir adelantando detalles por el boicot que de alguna manera les ha lanzado la administración de Abu Mazen, diciendo que ya ellos con los americanos no se fían por lo del traslado de la embajada a Jerusalén y por lo tanto no van a oír ningún plan de negociaciones, no se fían de los americanos para el tema de las negociaciones. Pero Trump y su administración siguen avanzando, o por lo menos moviéndose, no sé si avanzando, en los otros frentes. Los otros frentes son los de los aliados suníes en la zona, especialmente Arabia Saudí, pero también cada vez más Jordania, aparte de Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera. Otros destinos a los que también van a ir Jared Kushner y Jason Greenblatt, incluso creo que también Qatar, que tiene ese conflicto abierto con el resto de los países suníes. ¿De qué hablan exactamente? No lo sabemos. Ayer mismo comentábamos este viaje que hizo Netanyahu para hablar con el rey jordano en su capital. Que como siempre comentamos, los viajes de Netanyahu parecen que son una chorrada en el medio de la nada. De pronto se hace un viaje a un sitio, pero a la larga a veces tienen efectos trascendentales. Yo también creo que no es simplemente que le vaya a ayudar a vender la patata que quiere venderles Trump. Creo que hay algún interés, algo que se pueda estar moviendo en un tratado de paz a muchas bandas en Oriente Medio. Es decir, que ya, aunque los responsables del diálogo sean los israelíes y los palestinos, yo creo que la jugada de Trump va por un aval que van a dar muchos países de la zona, todos los países limítrofes, es decir, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, son los países que tienen límites con Israel y con la autoridad palestina. En el norte está Siria, está en Líbano, pero allí no son territorios que los palestinos, sobre los cuales los palestinos tengan reivindicaciones de construir allí un Estado. Pero los tres países limítrofes, dos de ellos que tienen tratados de paz con Israel, son Egipto y Jordania, aparte de Arabia Saudí, que está muy dinámica en estos tiempos a través de este príncipe heredero, que es el que en realidad manda allí, que es Mohammed bin Salman. Así que esto tarda, esto no es inmediato, pero como tantas otras iniciativas que ha puesto en marcha Trump,
en algunos casos, como el de Jerusalén, al final sí se concretan. Así que habrá que esperar para ver si hay un plan de paz. Yo creo que habrá un plan de paz. Otra cosa es que de eso salga la paz, que eso ya es algo casi apocalíptico para la zona. Estados Unidos protestó ante varias organizaciones no gubernamentales por oponerse a sus propuestas para reformar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y las responsabilizó parcialmente de su decisión de abandonar ese órgano. Así lo señaló la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en una carta dirigida a varios grupos contrarios a las iniciativas de Washington para lograr ciertos cambios en el Consejo, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Se pusieron del lado de Rusia y China y en contra de Estados Unidos en un asunto clave de derechos humanos, les dijo en la carta. Tras la retirada de Estados Unidos, la ONU elegirá un nuevo miembro para el Grupo Occidental que permanecerá en el cargo durante el año y medio de mandato que le quedaba a Estados Unidos. Sí, bueno, ya sabemos que Nikki Haley, la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, no se muerde la lengua y es una gran defensora del tema de Israel, con el cual está alterando las agencias y el propio Consejo de Seguridad de Estados Unidos, de Naciones Unidas. Y ahora le ha tocado el turno a este Consejo de Derechos Humanos, que ya lo anunciábamos ayer, y ha tenido, digamos, yo no sé si llamarlo valentía, pero sí, de alguna manera, la falta de hipocresía que siempre se demuestra en este tipo de acciones diplomáticas, de apuntar y señalar, es decir, aquí hay dos organizaciones no gubernamentales de base estadounidense muy potentes, como son Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que a las que nosotros les comentamos los cambios que queríamos introducir en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entre ellos, acabar con el sesgo anti-israelí tan evidente y patente en todas sus actuaciones. Pues esta gente se unieron, en vez de a la propuesta norteamericana, a la propuesta de los rusos y chinos, que no querían que saliese adelante esa propuesta porque se hablaba allí de que había que centrarse en otros países que eran violadores constantes, permanentes y reiterativos de los derechos humanos. Y entre ellos se hablaba no solamente de Venezuela o de Cuba, sino también se hablaban de China y de Rusia. Ellos se la vieron venir y entonces frenaron esa propuesta con la ayuda de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch. Uno puede preguntarse, ¿qué hace Amnistía Internacional apoyando a regímenes que tan carentes de derechos humanos como puede ser China o la propia Rusia en contra de Estados Unidos? Evidentemente, ellos pueden decir, sí, es que Estados Unidos violan derechos humanos. Pues igual, no sé, a nivel internacional, pero en el interior de Estados Unidos es muy difícil que alguien pueda violar derechos humanos. Otra cosa es que la sociedad sea lo suficientemente solidaria, igualitaria, etcétera, etcétera. Pero hacer algo en Estados Unidos que no se ajuste a ley es muy difícil y ellos lo saben. Y en vez de apoyar las iniciativas que iban por ese orden de cosas, se pusieron del lado de enfrente, con lo cual, pues ahora Nikki Haley no solamente que se retira del Consejo de Derechos Humanos, sino que lo señala a ellos como, de alguna manera, gente que han traicionado el objetivo y la misión de su causa de defensa de los derechos humanos. Un centenar de manifestantes protestaron el miércoles en Belén contra las sanciones que la Autoridad Nacional Palestina impone a la Franja de Gaza, convocados a través de una página de Facebook sin afiliación política declarada. La gente de Gaza está pagando el precio de las motivaciones políticas de Hamás, que controla la franja, y de Al-Fatah, que gobierna en Ramallah, señalaron algunos. La situación es catastrófica. Estamos hablando de personas a las que no les pagan su sueldo y que no tienen cómo alimentar a sus hijos, dijo otro. A diferencia de la protesta de la semana pasada en Ramallah, que fue fuertemente reprimida por la policía palestina y jóvenes de Al-Fatah, la de estos días transcurrió sin incidentes. Esta es la tercera manifestación por este motivo en Cisjordania y ha tenido su paralelo en Amán, en Jordania, y Beirut, en el Líbano. Según los organizadores, estas han sido el preludio de una concentración que esperan sea muy concurrida el próximo sábado en Ramallah.
Sí, bueno, esto es lo que está pasando en la calle Palestina, que no es una calle que se pueda expresar libremente todos los días y que lo hagan de una manera así tan evidente. Ya habíamos comentado la semana pasada cuando hubo esta manifestación en Ramallah, y no solamente que fue reprimida por la policía, sino por piquetes parapoliciales llamados las juventudes, los jóvenes de Al-Fatah, que iban identificados hasta con una especie de uniforme y ante los cuales pues la policía no se mantuvo totalmente impasiva, ¿no? Una especie de SA para los que conocen la historia de Alemania a principios del siglo XX. Pues ahora parece que ante la mirada ya más centrada de los medios de comunicación internacionales en Belén, que queda bastante lejos de Ramallah, y que saben que también tampoco era una manifestación tan abultada, sino algunos cientos de personas, pues decidieron mostrar su tolerancia y su espíritu democrático y dejarlos manifestar. Pero yo no descartaría que si esto empieza a crecer como una bola de nieve, pues sí, que el próximo sábado en Ramallah pueda haber mucha gente y entonces volvamos a ver escenas que no tendrían que darse en países donde la libertad de expresión debería estar asegurada. Un simposio internacional celebrado en Berlín por el Museo Judío de esa ciudad, junto con la Fundación Nueva Sinagoga, explora la historia de muchos objetos ceremoniales judíos desde el Holocausto hasta su llegada a los museos. Entre 1933 y 1945, un gran número de objetos pertenecientes a familias judías fueron eliminados o extraviados en Alemania tras leyes nazis como el Decreto para la confiscación de la propiedad judía de 1938 o el Decreto de expropiación de metales y piedras preciosas de 1939. Según el director del simposio, uno de los principales retos para trazar la procedencia de los objetos es la falta de experiencia de los investigadores alemanes, para lo cual son necesarios no solamente conocimientos generales sobre arte, sino también sobre ritos ceremoniales y cultura europea, así como cierta familiaridad con la lengua y el calendario hebreo. Entre los trabajos realizados por el Museo Berlinés, que cuenta con unos 1.500 objetos ceremoniales, destaca el proyecto de investigación en torno a la figura del cantor litúrgico y coleccionista de unos 300 objetos de judaica, Zvi Sofer, que vivió entre 1911 y 1980. El proyecto, iniciado en mayo de 2017, se dedica ahora a investigar el origen de los objetos que integran la colección, adquirida en 1981 por el Departamento Judío del Museo. Otro de los grandes desafíos es comprobar la verosimilitud histórica de algunos objetos y recordó el caso de un candelabro vendido en un mercadillo de Berlín como objeto ceremonial y que, sin embargo, estaba fabricado en la India. Sí, esta última parte de la noticia, me imagino que más de uno de los oyentes se habrá topado con algo similar cuando viaja y en algún mercadillo le ofrecen un objeto que, según el vendedor, en una tienda de antigüedades es muy antiguo, tenía no sé qué y tal, y resulta que es de fabricación moderna y que no tiene nada que ver con el judaísmo, simplemente saben que eso se puede llegar a vender. Es importante lo que está haciendo el Museo Judío de Berlín, porque no solamente que van a dedicarse a investigar la historia y saber esos objetos a quién pertenecieron, etcétera, etcétera, cosa que es muy difícil saber porque en el Holocausto se perdió la pista de las personas y el registro de sus propiedades, etcétera. Pero es importante porque a través de esta investigación van a conseguir que muchas personas que estén investigando pues se adentren más en el conocimiento de la cultura y el arte judío, lo que se llama generalmente judaicos, son objetos relacionados con el ceremonial, como pueden ser libros de Torá, las decoraciones de los libros de Torá, los punteros para señalar, etcétera, candelabros, menorás de todo tipo, etcétera, etcétera. No es que la religión judía tenga mucho despliegue, digamos,
de muebles relacionados o artefactos relacionados con el culto, y eso justamente es lo que lo hace más interesante, porque solamente muchos de ellos se utilizan en ocasiones que igual son una vez al año en la conmemoración de cierta fiesta del calendario hebreo. Muy bien, pues así cerramos estas noticias, esta primera parte de las noticias de hoy. Volvemos ahora con la agenda cultural. Y yo me aprovecho para despedirme hasta el martes con mi Shabbat Shalom de todos los fines de semana. Pasamos a esta segunda parte, a la agenda cultural de las noticias para cerrar la semana. Raquel, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos, ¿qué tienes preparado? Nos vamos a Nueva York. Ah, muy bien. Con la Red de Juderías de España, que promocionará su riqueza patrimonial, turística y cultural en esta ciudad del 24 al 27 de junio, con charlas, exposiciones y conciertos en la American Sephardi Federation y también en el Instituto Cervantes de la ciudad estadounidense. Nueva York es, tras Berlín, la nueva ciudad en la que la asociación mostrará esta rica herencia judía, que atesora las 18 ciudades que componen la red. Este domingo, The American Sephardi Federation acogerá los primeros eventos de promoción. El primero será la inauguración de la exposición fotográfica Descubre Sefarad, de la que hemos hablado aquí, y que está compuesta por 20 imágenes de las juderías de las diferentes ciudades que conforman la red. Les acompaña un pequeño texto explicativo que destaca la esencia judía de cada una de ellas. En la inauguración también podremos disfrutar de una charla didáctica a cargo de Dorin Alade, que es una personalidad destacada de la comunidad judía de Seattle. Expondrá su amplio conocimiento de las ciudades de la red de juderías y del pasado judío en España y sus propias conexiones personales y familiares con nuestro país. Tras la charla, el teniente de alcalde de Ávila, Héctor Palencia Rubio, hará entrega a la conferenciante del diploma que la distingue como embajadora de la red de juderías en Estados Unidos. Y por último, se procederá a la instalación en el edificio de un rincón de lectura, con varios libros editados en judeo-español, entre los que se encuentran El Principico, En tierras ajenas yo me voy a morir, o refranes de los judíos sefardíes. Bueno, pues eso un pedacito, domingo. ¿no? Eso es domingo, o sea que hay hasta el 27 estamos por aquí. Sí, el próximo lunes a las 7 de la tarde, tras un breve discurso de bienvenida y la proyección del vídeo oficial de la red de juderías, la música sefardí llenará el auditorio del Instituto Cervantes de Nueva York con el concierto cancionero tradicional sefardí. En él intervendrá la cantante Lara Bello, acompañada por los músicos Janet Sorachan al violín, Eric Kurimsky a la guitarra y Adam Malouf a las percusiones. Y los actos de promoción terminarán el miércoles, cuando la Oficina de Turismo de España en Nueva York acogerá un desayuno de trabajo en el que participarán más de 25 agencias de viajes estadounidenses y a las que Marta Puig, gerente de la red de juderías, realizará una completa presentación de la red, especialmente de los programas Descubridores de Sefarad, de los que hemos hablado aquí también, y Rasgo, y de la posibilidad de colaboración con las agencias de receptivos de nuestro país. Así que muy bien, pues un programa muy apretado y muy interesante. Un pedacito de Sefarad allí en Nueva York con todas estas cosas interesantes sobre el mundo sefardí. Y ahora un poquito de polémica aquí en la agenda cultural y social de Radio Sefarad. ¿Con qué? Porque resulta que Shakira, que suspendió su concierto en Israel, por cierto, por presiones del BDS, ha incluido símbolos nazis en la promoción de su nueva gira. Evidentemente no pensamos que la propia Shakira lo haya decidido, pero sí las personas que han elaborado estos productos que se pueden comprar, tipo camisetas, pantalones, gorras, que acompañan a toda gran gira como la que protagoniza la cantante colombiana. La gira se llama El Dorado World Tour y tiene también medallones. Y aquí está el objeto, nunca mejor dicho, de la polémica, porque se trata de un medallón áureo que reza Shakira El Dorado World Tour rodeando un extraño símbolo no tan desconocido para los neonazis, un sol negro, un símbolo vetado, por ejemplo, en eventos deportivos en España y en muchos países. Este símbolo
Fue usado por las SS durante la Segunda Guerra Mundial. El sol negro formaba parte de las creencias englobadas en esa corriente ocultista iniciática, el ocultismo nazi, fundada por los líderes de las SS. Heinrich Himmler, uno de sus principales líderes y un gran ocultista, no porque fuera bueno, sino porque practicaba el ocultismo de una manera importante, dio cobijo a toda una serie de movimientos reconstruccionistas de la cultura ancestral indoeuropea en las que se unían distintos conceptos de la religión, la figura de Adolf Hitler y la pureza de la raza aria. El símbolo representa un sol oculto que ofrecía sabiduría a líderes de las SS. Actualmente, como les decimos, es un símbolo recurrente entre los neonazis, por eso está recogido como simbología motivo de sanción en el Manual de Simbología de la Oficina Nacional de Deportes de la Policía y también en la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Así que suponemos que muy pronto los responsables de la promoción de la gira de Shakira retirarán de su página web y de los puestos en los que se pueda, exacto, este polémico medallón. Bueno, probablemente también hay alguna declaración, ¿no?, en torno a este asunto y de dónde deriva que se hayan diseñado así estos medallones. Se lo contaremos. Pero ahora finalizamos con una recomendación. ¿Tenemos eso para cerrar? Sí, pero no literaria. No literaria, bueno. Sino la de un curso de verano, los cursos 2018 de la sede Olavida en Carmona, que se celebran del 27 al 28 de junio, o sea, el 27 y el 28 de junio, dirigidos por la doctora Pepa Rull Broquetas, que es la fundadora presidente de la asociación Be Sefarad Legado Sefardí. Sobre este curso, y precisamente con la señora Rull, habló nuestra corresponsal en Barcelona, Sara Calo, así que les recomendamos que recuperen esta entrevista. Les resumimos el contenido del curso por si aún están a tiempo de acercarse, de anotarse. Se abordarán cuestiones sobre la historia de los judíos de Sefarad, topónimo de origen bíblico que da nombre a la tradición hebrea, a la península ibérica, España y Portugal. Estamos leyendo la introducción al curso, que también está dirigido, por supuesto, a gente que desconoce este tipo de términos. Son, por tanto, los judíos sefardíes los oriundos de esta zona, cuyo asentamiento en territorio peninsular estaba atestiguado al menos desde época romana. En este curso se expondrá también, se analizará la situación a la que se enfrentaron los que decidieron marchar para seguir siendo abiertamente judíos después de la expulsión. También de cómo fue la historia de los judíos antes y después de la expulsión ordenada por los reyes mediante el Edicto de Granada de 1492. Y además se hablará sobre la relación que estos sefardíes han mantenido con el origen sefarad, más concretamente de la evolución de las distintas comunidades de la diáspora en épocas más cercanas. Algunos de los nombres que participan en este curso de verano pues son viejos conocidos y viejas conocidas de Radio Sefarad, profesoras como Paloma Díaz Mas, del CSIC, a quien tantas veces hemos entrevistado. Elisa Martín Ortega también ha estado en Radio Sefarad. Habrá un taller de escritura aljamiada, lectura de textos sefardíes, se hablará de música y poesía, también del teatro sefardí. Es un curso muy completo. El de la ponencia de Elisa Martín Ortega, por ejemplo, nos habla del papel de la literatura en la revitalización de la lengua judeo-española tras la Segunda Guerra Mundial, que es un tema verdaderamente apasionante, y también participan profesores de la Universidad de Sevilla, como José Cruz Díaz, que hablará de paradigmas teológico-políticos sobre el problema converso de los reinos cristianos de la península durante los siglos XIII al XV. Muy interesante este curso. Seguiremos, como les decimos, les aconsejamos que recuperen esa entrevista con Pepa Rull para conocer más detalles.
Muy bien. Pues nada, con ese curso nos despedimos, acercándonos ya al verano, estamos a punto de entrar en él. El calor desde luego ya ha entrado, ya no tenemos esas mañanas veraniegas, tardes otoñales, al menos aquí en Madrid. Y nada, nosotros volveremos el lunes para entretenerles con noticias diferentes. Y nada, que pasen un Shabbat Shalom. Que pasen un buen fin de semana y Shabbat Shalom.